Un buen día, Edward pidió una bicicleta. ¿Tienes chofer y un Mercedes-Benz? ¿Para qué quieres una bicicleta? Para el contacto con la naturaleza. María y yo vamos a hacer un viaje de 10 días, las comunicó. Hay un lugar aquí cerca con inmensos depósitos de cristal y María asegura que transmiten muy buena energía. La madre y el padre habían sido educados bajo el régimen consumista. Con los cristales eran apenas los productos minerales que obtenía de una determinada organización de átomos y no amaban ningún tipo de energía, fuese esta positiva o negativa. Investigaron y descubrieron que aquellas ideas de vibración y de cristales empezaban a estar de moda. Si su hijo hablara sobre el tema es una fiesta oficial, podría parecer ridículo a los ojos de los demás asistentes. Por primera vez, el embajador reconoció que la situación estaba empezando a ser grave. Brasilia era una ciudad que vivía de rumores y pronto en embajada podían pensar que había aprendido aquello de los padres de la diplomacia. Además de ser arte de esperar, era también la capacidad de amanecer siempre en cualquier circunstancia una apariencia convencional y protocolar. Hijo mío, esto es lo que puede continuar así, dijo el padre. Tengo amigos en el Ministerio y las Relaciones Exteriores y Yugoslavia. Tú serás un brillante diplomático y es precio aprender a enfrentar el mundo. Edward salió de su casa y aquella noche no volvió. Sus padres llamaron a casa de María y a los hospitales y hasta a los morgue sin conseguir ninguna noticia. La madre perdió la confianza de la capacidad del marido y a tratar de la familia, aún no fuese excelente negociador con extraños. Al día siguiente, Edward apareció hambriento y sonoliento. Comió y se fue a su cuarto a centro inciensos, rezó sus mantras y durmió. Y al resto de la tarde y de la noche, cuando se despertó, una bicicleta nueva y reluciente estaba esperando. Vete a ver a tus cristales, dijo la madre. Yo ya te explicaré a tu padre. Y hacia aquella tarde de sequía y polvadera, Edward se dirigía alegremente a casa de María. La ciudad estaba tan bien diseñada en opinión de los arquitectos, o mal diseñada o opinión de Edward, que casi no habían esquinas. Él iba por derecha en una pista de alta velocidad mirando el cielo lleno de nubes porque producen lluvia. Cuando sintió que llovía en dirección al cielo en una velocidad inmensa, para inmediatamente bajar y encontrarse en el asfalto. Frank sufrió un accidente. Quiso girarse porque su cara estaba pegada al asfalto, pero advirtió que ya no tenía control sobre su cuerpo. Oyó el ruido de coches que frenaban, gente que gritaba, alguien que se aproximó e intentó tocarlo, para luego oír un grito: no lo toques, si alguien lo toca puede quedar inválido para el resto de su vida. Los segundos pasaban lentamente y Edward comenzó a sentir miedo. A diferencia de sus padres, creía en Dios, en una vida más allá de la muerte, pero aún consideraba injusto aquello, morir a los 17 años mirando el asfalto en una tierra que no era suya. Estadio inquiría una voz. No, no estaba bien. No consiguió moverse ni tampoco conseguía decir nada. Lo peor que todo era que no conciencia sobre exactamente de lo que estaba peor. Todo eran conciencia, sabía exactamente de lo que estaba pasando y en el que se había metido, porque no se desmayaba
es que Dios no tenía piedad y él justamente en ese momento en el que buscaba la tonta intención de contra todos, los médicos ya estaban en camino, le susurró una persona cogiendo su mano, no sé si puedas oírme, pero quédate tranquilo, no es nada grave. Si podía oír y le gustaría a esa persona, un hombre continuarse hablando, garantizarse que no era nada breve, aun cuando ya fuese lo bastante adulto para entender que siempre se dice eso cuando la situación es muy seria. Pensó que María en la gestión donde estaban montañas de cristales llenos de energía positiva, mientras de que Brasilia era la mayor concentración de negatividad que había conocido en sus meditaciones. Los segundos de transformación en minutos, las personas continuaban en sus intentos por sololarlo y por primera vez desde que sucediera todo empezó a sentir dolor, un dolor agudo que nacía en el centro de la cabeza y parecía irradiarse por todo el cuerpo. Ya ha llegado, dijo el hombre que le tenía cogida de la mano, mañana estarás andando otra vez en bicicleta. Pero el día siguiente Edward estaba en el hospital con dos piernas y un brazo enyesado, sin posibilidad de salir de allí durante los próximos 30 días, teniendo que escuchar a su madre llorando sin parar, su padre haciendo nerviosas llamadas telefónicas, los médicos repitiendo cada 5 minutos las 24 horas más graves que habían pasado porque había habido ninguna lesión cerebral. La familia telefonó de la embajada de los Estados Unidos que nunca confiaba en los diagnósticos de los hospitales públicos y mantenía un servicio de argumentación sofisticadísimo junto con una lista de médicos brasileños y considerados capaces de entender a sus propios diplomáticos de vez en cuando en una política de buena entidad compartió estos servicios con otras representaciones diplomáticas. Los norteamericanos trajeron sus aparatos de última generación y hicieron un número 10 para veces mayor que en pruebas de exámenes nuevos y llegaron a la conclusión a la que siempre llegaban los médicos en el hospital público: habían evaluado correctamente y habían tratado las lesiones educativas adecuadas. Los médicos del hospital público podrían ser eficientes, pero los programas de la televisión brasileña eran tan malos como los de cualquier otra parte del mundo. Edward tenía un poco de qué hacer. María aparecía cada vez menos en el hospital. Quizás había encontrado a otros hijos que la acompañaban a visitar las montañas de cristal. Concentrando con la extraña conducta de su novia, el embajador y su mujer iban diariamente a visitarlo, pero no se negaba a llevarle los libros de portugués y que tenía en Tanza, alegando que pronto serían trasladados y no había necesidad de aprender una lengua que nunca más tendría que volver a usar. Así pues, Edward se contentaba con conversar con los pacientes, discutir sobre el fútbol con los enfermos y leer alguna que otra revista que callara en sus manos. Hasta que un día uno de los enfermeros le trajo un libro que le acababan de dar, pero él que consideraba demasiado voluminoso para ser leído, y fue en ese momento cuando la vida de Edward empezó a colocarlo en su camino extraño que lo consideraría el billete a la ausencia de la realidad y de distanciamiento completo de las cosas que otros muchachos de su edad irían a hacer en los años siguientes. El libro versaba sobre los visionarios
que habían impactado al mundo, gente que tenía su propia idea de paraíso terrestre y había dedicado su vida y compartirla con los demás. Allí estaba Jesucristo, pero también estaba Darwin, afirmado con sus teorías en el hombre descendía la mano, Freud asegurando que los sueños tenían importancia, colocó empeñó las joyas de la reina para iniciar la búsqueda de un nuevo continente, más en la idea de que todos parecían igualdad de las oportunidades, y también santos como Ignacio de la Loyola, un vasco que no dejó pasar la oportunidad de acostumbrarse con todas las mujeres, de que puedo, que mato, que varios enemigos e inmunes batallas hasta crear heridos y Pamplona y entender un universo en una cama donde conversaaba Teresa de Ávila, que quería de todas maneras encontrar el camino de Dios y solo consiguió cuando sin pensar pensaba que por un alrededor y se paró delante de un cuadro Antonio, un hombre hastiado de toda la vida llegaba, que decidió arreglarse en el desierto y pasó a convivir con demonios durante 10 años, experimentando todo el tiempo de tentaciones. Francisco de Asís, un muchacho como el dedicación de conversar con los pájaros y dejar atrás todo lo que sus padres habían proclamado por su vida. Comenzó a leer aquella misma tarde el tal libro voluminoso porque no tenía nada mejor para distraerse, y medianoche una enfermera entró preguntando si nada mejor para distraerse, si necesitaba ayuda, ya que era el único cuarto que mantenía a una luz encendida. Edward la despidió en un simple señal de la mano, sin pasar los ojos del libro. Los hombres y mujeres cuya actuación o pensamiento conmocionaron al mundo, hombres y mujeres comunes como él, su padre, amaba aquel, sabía que era perdido inmenso de las mismas dudas e inquietudes que consumían en la perplejidad a todos los seres humanos en su vida cotidiana, gente que no tenía interés especial por la religión de Dios, expansión de la mente en una nueva conciencia, hasta que un día habían decidido modificarlo. Todo el libro era suficientemente inteligente porque contaba que cada una de aquellas vibras hubo en un momento mágico de los que los hizo partir de la propia visión, el paraíso. Gente que no dejó pasar sus vidas en blanco y que para conseguir lo que se habían propuesto habían perdido luminosa y habían logrado ser escuchados por dignitarios reales, personajes que habían quebrantado, cogidos o enfrente de la ira de los poderosos de las épocas, usaron de la diplomacia en la fuerza, pero nunca desistiendo, siendo capaces siempre de vencer cada dificultad que se presentaba y de convertirla en una ventaja. Al día siguiente, Edward entregó su reloj de oro y enfermero que le había dado un libro y le pidió que se lo vendiese, comprarse todos los libros que hubiesen, todos de tema, pero no había ningún más. Intentó leer la biografía de algunos de los personajes, pero siempre descubría a ese hombre, o esa mujer, como si fuese un elegido e inspirado en una de las personas común que debía luchar como alguien contra la reforma de la pensaba. Edward quedó impresionado con esta lectura, que consideró realmente la posibilidad de hacerle santo, aprovechando el accidente para cambiar el rumbo de su vida. Pero tenía las piernas rotas, no había tenido ninguna visión en el hospital
No había pasado delante ningún cuadro que convirtiera el alma, no tenía amigos para construir una capilla anterior de la mesita brasileña y los desiertos estaban muy lejos en zonas conclusiadas por los problemas políticos, pero aún así podía hacer algo, aprender a pintar para intentar mostrar el mundo de las visiones que aquellos hombres y mujeres tuvieron. Cuando le sacaron el yeso y volvió a la embajada rodeado de los ciudadanos, la misma atención en su hijo de embajador recibe a los otros diplomáticos, pidió a su madre que lo inscribiera en un curso de pintura. La madre le dijo que ya había perdido muchas clases del colegio americano y que era hora de recuperar el tiempo perdido. Edward se negó y no tenía los minutos a riesgos para continuar aprendiendo geografía y ciencias. Quería ser pintor en un momento inadvertido, explicó el motivo, quiero pintar las visiones del paraíso. La madre no comentó nada y prometió hablar con sus amigas para entenderse de cuál era la mejor curso pintar de la ciudad. Cuando el embargador volvió del trabajo aquella tarde, encontró a su esposa llorando en su habitación. Nuestro hijo está loco, dice, mientras las lágrimas le resbalaban por sus mejillas y el accidente ha afectado su cerebro. Imposible, respondió indignado el embargador. Los médicos recomendados por los norteamericanos ya han examinado. La mujer le contó que había oído que se trataba tan solo de que rebeldía normal de la juventud. Espera a verás cómo las aguas vuelven a su cauce. Esta vez la espera no sirvió de nada porque Edward tenía deprisa por comenzar a vivir. 2 días después, cansado de aguantar una decisión de las amigas de su madre, decidió matricularse en el curso de pintura. Comenzó a aprender la escala de valores y perspectiva, pero comenzó también a convivir con gente que nunca hablaba de mascar y pastillas y sin modelos de coche. Está conviviendo con artistas, exclamaba la madre llorosa, y embargador. Dijo el chico, respondía el embargador, se cansaría pronto como se cansó de su novia, de los cristales de la pirámide de las pirámides, del incienso, de la marihuana, pero el tiempo pasaba. El cuarto de Edward se fue transformando en un atelier improvisado con las pinturas que no tenían el menor sentido para sus padres. Eran círculos, combinaciones exóticas de colores, símbolos primitivos mezclados con figuras de gente en actitudes de oración. Edward, el antiguo muchacho solitario que durante 2 años en Brasilia nunca había aparecido con amigos, ahora llenaba de la casa con personas extrañas, todas mal vestidas, con cabellos desgreñados, escuchando discursos horribles del máximo volumen, viviendo y fumando sin límites, demostrando lo más absoluta ignorancia de los códigos de las buenas maneras. Ciertos días la directora del colegio americano llamó a la embajadora para sostener una conversación. Su hijo debe de estar relacionado con drogas, le dijo. Su rendimiento escolar estaba debajo de la norma y si continúa así podemos renovar su matrícula. La mujer se fue directamente al despacho del embargador y le contó lo que cansaba de oír. Te pasas la vida diciendo que el tiempo era que todo vuelva a la normalidad, le recomendaba histérica. Tu hijo drogado, loco, con algún problema cerebral gravísimo, mientras tú solo te preocupas de cócteles y reuniones sociales. Habla más bajo, le pidió él. No hablaré más bajo nunca más en la vida mientras tú no tomes otra actitud. Este chico necesita ayuda, ¿entiendes? Ayuda médica y tienes que hacer algo. Preocupó porque el escándalo de su mujer pudiese
perjudiciarlo ante sus funcionarios sin la evidencia de que el interés de Edward por la pintura estaba durando más tiempo que el espero del embajador, un hombre práctico que sabía todos los procedimientos correctos. Estableció una estrategia de ataque al problema. Empezó por telefonear a su colega, el embajador norteamericano, y le solicitó que le permitiera utilizar los aparatos de exámenes de la embajadora. Su petición fue atendida. Después buscó nuevamente a los médicos acreditados, les explicó la situación y le solicitó que se aventurara una revisión de todos los exámenes de la época. Los médicos terminaron aquello pudiera acarrearles un proceso, hicieron exactamente lo que les pedía, incluyeron que los exámenes no reflejaban ninguna armonía. Antes de que el embajador se retirara, le exigieron que firmase un documento que acreditaría que a partir de aquella fecha eximía de la embajadora a la Estados Unidos de la publicidad y promocionar sus nombres. Enseguida el embajador fue al hospital donde Edward estuvo intentando o hablando con el director, explicó el problema relacionado con su hijo y solicitó que baja el pretexto de un chequeo de rutina le hicieron un examen de sangre para detener la presencia de drogas en el organismo de su muchacho. Así se hizo y no se detectó droga alguna. Faltaba la tercera última etapa de la estrategia: conversar con el propio Edward y averiguar qué estaba pasando. Solo y se hallaba en posesión de todas las informaciones podía tomar una decisión que le pareciera correcta. El padre e hijo sentados en el salón. ¿Tienes preocupada a tu madre?, dijo el embargador. Tus notas han bajado tanto que hay el riesgo de que renuncien la matrícula. Mis notas en el curso de pintura han subido, papá. Encontró muy gratificante el interés por el arte, porque tienes toda tu vida por delante para hacer eso. En ese momento, lo importante es terminar un curso secundario para que puedas ingresar a la carrera diplomática. Edward meditó concienzudamente antes de decir nada. Rememoró el accidente del libro sobre las vacaciones, los visionarios que al final le habían soñado que a camino de encontrar su verdadera vocación, y pensó en María, quien no había vuelto a tener notificaciones. Vaciló mucho, pero por fin respondió: papá, y si no quiero ser diplomático, quiero ser pintor. El padre ya estaba preparando para esa respuesta, se sabía cómo conjurarla. Serás pintor, pero antes de terminar tus estudios organizaremos exposiciones en Belgrado, Perú, Tijuana, Jujana y Sarajevo. Con la influencia que tengo puedo ayudarte mucho, pero antes es que termine tus estudios. Si hago eso sería escoger el camino más fácil, papá. Encontraré en cualquier facultad, me diplomaré en algo que no me interesa, pero que se permitiría ganar dinero. Entonces la pintura se quedará en un segundo plano y yo terminaré olvidando mi vocación. Tengo que aprender a ganar dinero con la pintura. El embajador empezó a arriesgarse. Tienes todo, hijo mío, una familia que te quiere, casa, dinero, posición social, pero sabes, nuestro país está diciendo un periodo complicado. Hay reuniones de guerra civil. Podría ser la mañana, yo ya no estuviese más aquí para ayudarte. Sabrá ayudarme y yo mismo, papá, confía en mí. Un día pintaré una serie llamada Las Visiones del Paraíso. Sería la historia visual y aquello de los hombres y mujeres sencillos de sus corazones. El embargador eligió determinación un hijo que
terminó la conversación con una sonrisa y diciendo dar un mes más de plazo al fin y se acabó la diplomacia de la arte de protestar las decisiones hasta que aquellas se renueven por sí mismas. Pasó al mes y Edward continuó dedicando todo el tiempo a la pintura, a los amigos extraños y a escuchar músicas que probablemente habían provocar algún desequilibrio psicológico para agravar el cuadro había sido expulsado del colegio americano por discutir por la profesora acerca de la excelencia de Santos. En una última intentativa de que no era posible proteger una decisión, el embargador volvió a llamar al hijo para tener una conversación entre hombres. Edward, tú ya estás en edad de asumir responsabilidad de tu vida. Hemos aguantado todo lo posible, pero no es hora de acabar con esta tontería de querer ser pintor y por eso el contrario dar un rumbo a tu carrera, papá. Si ser pintor es dar un rumbo a mi carrera, estás ignorando nuestro amor, nuestros esfuerzos por delante de una buena educación. Como tú no eras así antes, solo podías destruir lo que estaba pasando en una conciencia del accidente. Puedes estar seguro de que os quiero más que cualquier otra persona en cosa de la vida. El embargador carraspeo no esperaba acostumbrando manifestaciones de cariño tan explosivas, tan explícitas. Entonces, en nombre del amor que nos tienes, por favor, haz lo que tu madre desea. Deja de algún día tiempo dar manía de la pintura. Búscate amigos que permanezcan al nivel social. Vuelve a los estudios. ¿Tú qué quieres, papá? No puedes pedirme eso porque siempre me diste un buen ejemplo luchando por aquello que quieres y no puedes querer que lo que sea un hombre sin voluntad propia. He dicho en un nombre del amor y nunca lo había dicho antes, dijo, hijo mío, te estoy pidiendo ahora por el amor que nos tienes, por el amor que nosotros te tenemos, vuelva al hogar, no simplemente en el sentido físico, sino en tu sentido real. Te estás desengañando, huyendo de la realidad. Desde que naciste nosotros hemos alimentado tus mayores sueños de nuestras vidas. Tú eres todo lo para nosotros, nuestro futuro, nuestro pasado, tus abuelos eran funcionarios públicos y yo tuve que luchar de nuevo para entrar a entender en esta carrera diplomática. Todo estaba solamente para abrir un espacio para ti, hacer las cosas más fáciles y aún aguantar la pluma con el firme primer documento con el embargador. He aguardado con todo el cariño para pasártela a ti en día de que te hagas lo mismo. No nos decepciones, mi hijo mío, nosotros ya no viviremos mucho, queremos morir tranquilos sabiendo que tú estás desencimado de la vida. Realmente nos amas, haz lo que te estoy pidiendo si no nos quieres continuar con tu conducta actual. Edward pasó muchas horas mirando al cielo de Brasilia y viendo las nubes que paseaban por el azul bellas, pero sin una gota de lluvia para derramar. La tierra seca de la maceta central de Brasilia estaba vacía como ellas. Si él persistía en su determinación, su padre terminaría consumida de sufrimiento. Su padre perdería el austriacismo por proseguir con su carrera diplomática. De ambos se culparían por haber fallado en la educación de su hijo. Querido, si desististe de la pintura en las vacaciones, para eso nunca verías la luz del día y no nada más de ese mundo sería capaz de suicidarte en temurismo a placer. Miró a su alrededor, vio sus cuadros, recordó el amor y el sentido de cada pincelada, los encontró a todos mediocres. Él era un fraude, estaba queriendo ser algo para lo cual nunca había sido elegido y cuyo precio sería la decepción de los
padre. La visión y el paraíso eran para los hombres elegidos para que aparecieran en los libros como héroes y mártires de la fe, en aquello que no creían gente que yo sabía desde la infancia de que el mundo los necesitaba. Lo que estaba escrito en el libro era invención de novelista. Durante la cena dijo los padres que tenían razón, que en aquello era un sueño de juventud y su entusiasmo por pintura también no había pasado. Los peores que pusieron muy contentos, la madre lloró de alegría y abrazó a su hijo, todo había vuelto a la normalidad. Por la noche el embargador celebró secretamente la victoria abierta, abriendo una botella de champán que se bebió solo. Cuando se dirigió a su habitación, su mujer por primera vez en muchos meses ya estaba durmiendo tranquila. El día siguiente encontraron el cuarto de Edward, no estaba ático de pinturas había sido destruidas con un objeto cortante. Con el joven que se hallaba sentado en un rincón mirando el cielo. La madre lo abrazó y le explicó cuánto lo quería y que Edward no respondió. No quería saber más del amor, estaba harto de la historia, pensaba que podía discutir y seguir los consejos del padre, pero había sido demasiado lejos en su empresa. Había tronado en el abismo de separar a un hombre con su diseño y ahora no podía regresar, no podía avanzar ni retroceder, solo cabía simplemente salir de la escena. Edward aún se quedó 5 meses más en Brasil siendo cuidado por especialistas quienes diagnosticaron un tipo de raro de esquizofrenia, quizás resultante del accidente de la biblioteca. Entonces se estalló la guerra civil y Yugoslavia. Embargador fue llamado con urgencia por los problemas derivados del conflicto bélico. Eran demasiado acuciantes como porque la familia se pudiese ocupar de él. La única salida fue internarlo en el recién inaugurado sanatorio de Villette. Cuando Edwards acabó de contar su historia ya era de noche, los dos temblaban de frío. Vamos a entrar, dijo él, ya están sonando la cena. Cuando era pequeña, siempre que había una visita de mi abuela me quedaba contemplando el cuadro de que tenía en la pared en su sala. Era una mujer, Nuestra Señora, como si dicen los católicos, encima del mundo, de las manos abiertas hacia la tierra desde donde se descubrían rayos. Lo que más me intrigaba del cuadro es que aquella señora estaba pisando una serpiente viva. Entonces pregunté, la abuela no tiene miedo de la serpiente, no piensa que la morderá la piel pensando de su veneno. Mi abuela me dijo, la serpiente trajo el bien y el mal a la tierra, como dice la Biblia, y ella controlaba el bien y el mal con su amor. Y eso tiene que ver con la historia. Cuando lo conocí hace una semana habría sido muy pronto para decidir. Te amo, como seguramente no parece. De esta noche será también demasiado tarde para decirlo, pero la gran locura del hombre y de la mujer es exactamente esta, el amor. Tú me lo has contado, una historia de amor. Creo que considerablemente tus padres querían lo mejor para ti, y fue este amor en lo que casi destruyó la vida de la señora. En el cuadro de mi abuela estaba pisando a la serpiente. Eso significaba que ese amor tenía dos caras. Entendió que lo que dices, comenzó Edward, yo provoqué el electroshock porque tú me dejas confuso, no sé qué siento del amor y ya me desquició una vez. No tengas miedo, hoy yo había perdido el doctor Igor que me permitiera salir de aquí, a escoger a un lugar donde pudiera cerrar los ojos, pero siempre, sin embargo, cuando te vi reducido por los enfermeros, entendí cuál era la imagen que quería estar contemplando cuando partiese en este mundo. Un trozo decidí no irme.
Mientras estaba durmiendo por el efecto de electroshok, yo tuve otro ataque y pensé que había llegado mi hora completamente. Tu rostro intenté olvidar tu historia y me preparé para morir feliz, pero la muerte no vino. Mi corazón aguantó una vez más, quizás porque soy joven. El bajo de la cabeza, no te avergüences de ser amado. No estoy pidiendo nada, solo que me dejes quererte tocar el piano en una noche más, y aunque tengo fuerzas para eso, a un cambio no pidió una cosa. Si oyes a alguien contento comentar que estoy muriendo, ve a la enfermería, déjame realizarlo en mi deseo. Edgar se calló y permaneció en silencio durante tiempo prolongado. Verónica pensó que tal vez hubiese retornado a su mundo para no volver demasiado pronto. Finalmente, joven miró a las montañas que surgían tras los muros de billete y dijo: si quieres salir, yo te consideré ella fuera. Dame solo un tiempo que precise para recoger los abrigos, algún dinero, enseguida nos iremos los dos. No durará mucho, Edward. Edward, tú lo sabes. Edward no respondió, entró y volvió rápidamente a los abrigos. Durará una eternidad, Verónica, más que todos los días y noches iguales que pasé aquí. Intentó siempre olvidar las visiones del paraíso, casi las olvidé, que parece que está volviendo. Vámonos, los locos hacen locuras. Aquella noche, cuando la reunión para cenar, los internos encontraron a faltar a 4 personas secas. No todos sabían que había sido la liberada después del largo tratamiento. Mary, que debía de haber ido al cine como acostumbraba a hacer la frecuencia. Edward no quiso, no estuviese aún recuperando de Trochón, y a pensar en ese, todos intentaron sentir miedo y comenzaron a comer en silencio. Finalmente faltaba la chica de los ojos verdes y el cabello castaño, aquella que todos sabían que no sobreviviría al fin de semana. Nadie hablaba franqueza de la muerte de Billete, pero las ausencias denotaban, aunque todos procurarse comprarse como si nada hubiese pasado. Un rumor empezó a correr a mesa de mesa. Algunos lloraron porque ella estaba llena de vida. Ahora debía estar en un pequeño depósito ubicado en la parte posterior del sanatorio. Solo los más valientes se atrevían a pasar por allí, y aún así lo hacían durante 2 días, la luz iluminándolo todo. Había 3 mesas de mármol y generalmente una de ellas estaba siempre con un nuevo cuerpo cubriendo por la sábana. Todos sabían que esa noche Verónica se encontraba allí. Los que estaban realmente sanos pronto olvidaron que durante aquella semana el senatorio había tenido un huésped más que a veces perturbaba el sueño de todo el mundo con el piano. Algunos pocos, mientras circulaba la noticia, sintieron cierta tristeza, principalmente las enfermeras que habían estado con Verónica durante sus noches, la UCI, pero los funcionarios habían sido entregados para no crear vínculos enfermecidos. Fuentes de los enfermeros ya que no salían, otros morían y la gran mayoría de la empeoraron. Cada vez más tristeza de ellos duros, un poco más, pero pronto también pasó la gran mayoría de los internos. Sin embargo, cuando se encontraron de la noticia, fingieron espanto y tristeza, pero sintieron aliviados, porque no una vez más el ángel exterminador había pasado por Billete y ellos se habían salvado.
Cuando la fraternidad se reunió después de la cena, un miembro del grupo difundió de la noticia. Mary no se había ido al cine, sino que se había ido para no volver nunca y les había dejado una nota. Alguien apareció conceder mucha importancia al hecho. Para ella siempre les había parecido diferente, demasiado loca e incapaz de adaptarse a la situación ideal de que todos vivían allí. Mary nunca entendió lo fáciles que somos, comentó uno, tenemos amigos, una finalidad común, seguimos a una rutina de vez de cuando salimos juntos para un programa, convidamos las conferencias para hablar de asuntos importantes, debatimos sus ideas, nuestra vida ha alcanzado el perfecto equilibrio, cosa que tanta gente de ella allá afuera no contaría tener, sin contar el hecho de que el billete estamos protegidos contra el desempleo, las consecuencias de la guerra en Bosnia, los problemas económicos de la violencia, comentó otro, hemos encontrado la armonía. Mary me confió una carta, dijo que había dado la noticia mostrando un sobre cerrado, me pidió que lo leyese en voz alta como si quisiera despedirse de todos nosotros. El mayor de todos abrió, lo hizo y la Mary quiso suspender la lectura y la mitad, pero yo era demasiado tarde, ya llegó hasta el final. Cuando yo aún era joven, ejercía la profesión de abogada, leí cierta vez que un poeta inglés y una frase de él me impactó mucho: ser como la fuerte que se derrama una como atanque que siempre contiene la misma agua. Siempre pensé que estaba equivocado, una peligrosa derramarse porque podemos terminar inundando zonas donde viven personas queridas y ahogarlas con nuestro amor y nuestro entusiasmo. Entonces procure comportarme toda la vida como un ataque, nunca yendo más allá de los límites de mis paredes interiores. Sucede que por alguna razón que nunca entenderé, pasé síndrome de pánico, me transformé en exactamente aquella que había luchado tanto evitar. Es una fuente de que se derramó e inundado como mi alrededor, el resultado de que su firme intencionamiento del billete. Después, después de curada, volví al tanque y hoy conocí, estoy agradecida por los amistades, cariño de tantos momentos felices que me habéis dispensado. Vivimos juntos como pareces a un acario, felices porque algunos nos escuchaban movida comida, a otros estaba, podíamos siempre que deseábamos ver el mundo anterior a través del vidrio. Pero ayer, por causa de mi pánico, la mujer, ya que ya debe de estar eternamente igual de la vida allá afuera, tanto todo como aquí, en las personas se reúnen, sus grupos levantan sus muros y no dejan de nada extraño pueda perturbar sus mediocres existencias, hacen que cosas porque están acostumbradas de hacerlas, están asuntos inútiles que divierten por estar obligados a divertirse y al resto del mundo se reviente, que se la arregle por sí mismo. Como máximo contemplan como nosotros lo hicimos tantas veces juntos y en conocimiento de la televisión, y solo para tener la confirmación de fáciles que son en su mundo lleno de promesas y justicias. O sea, la vida de la fraternidad es exactamente igual a la vida de casi toda en el mundo del exterior, todo evitando tu saber lo que se encuentra más allá de las paredes de vidrio. De acuerdo, durante mucho tiempo eso fue reconfortante y pero la gente cambia y ahora voy a la búsqueda de la aventura, a pesar de que a tener 60 y cinco años, de ser consciente de las muchas limitaciones que esta edad me impone,
me voy a Bosnia, hay gente que me espera allí, aunque no me conozca, yo tampoco la conozca, pero sé que soy útil y que el riesgo de una aventura vale 1000 días y inventar el compró cuando acabó la lectura de la carta. Los miembros de la fraternidad se fueron a sus respectivos cuartos de enfermerías diciéndose que para sus adentros que había ido enloqueciendo finalmente. Edgar y Verónica escondieron el restaurante más caro de la Jujana, pudieron los mejores platos de la abrigaron en 3 botellas de vino de la cosecha del 88, en una de las mejores del siglo. Durante la cena no hablaron ni una sola vez del billete, ni pasado ni futuro. Me gustó la historia de la serpiente, decía al volviendo a llenar su vaso de enésima vez, pero la abuela era muy vieja, no sabía interpretarla. Respeta a mi abuela, gritaba Verónica, ya borracha, haciendo que todos de restaurante griten a mirarla. Un brindis por la abuela de esa chica, dijo Edward, levantándose. Un brindis por la abuela de esta loca que tengo delante. Debe hablarse escapado del billete. Las personas volvieron a sentarse encima de sus platos, fingiendo que nada aquello estaba sucediendo. Un brindis por mi abuela, insistió Verónica. El dueño del restaurante se acercó a la mesa. Por favor, compórtense, hablen bajo. Ellos se quedaron algo más calmados porque algún instante, pero pronto volvieron a hablar alto y decir cosas sin sentido y actuar de manera inconveniente. El dueño del restaurante volvió otra vez a la mesa y les dijo que preocuparan para pagar cuenta, pero tenían que salir de allí en ese mismo momento. No vamos a ahorrar dinero gastado en estos vinos carísimos, brindó Edward. Es hora de salir antes de que este hombre cambie la idea, pero hombre no iba a cambiar de idea, ya estaba retirando la silla de Verónica con un gesto aparentemente cortés, pero cuyo verdadero sentido de ella sucederá a levantarse de lo más prisa posible. Caminaron hasta la pequeña plaza ubicada en el centro de la ciudad. Verónica miró desde allí su habitación del convento de la Embargues. Se pasó por su instante, volvió a acordarse que estaba a punto de morir. Compra más vino y le pidió a Edward. Había un bar allí cerca. Edward trajo 2 botellas de dos y se sentaron a continuaron viviendo. ¿Qué es lo que está equivocado de la interpretación de mi abuela?, inquirió Verónica. Edward estaba tan borracho que tuvo que hacer un gran esfuerzo para acordarse de lo que había dicho en el restaurante, para lo consiguió. La abuela dijo que la mujer estaba pisando a aquella serpiente porque el amor tenía que dormir al bien y al mal. Es una bonita romántica interpretado, pero no es nada de eso, porque yo ya conocía esta imagen. Ella es de las visiones de pasado, la proyectaba pintar. Yo había preguntado por qué se siempre trataban de la Virgen de esta manera. ¿Por qué? Porque la Virgen de energía femenina es la gran dominadora de la serpiente. ¿Qué significa sabiduría? Y te fijas en el anillo del doctor Higo, verás que tiene el símbolo de los médicos, 2 serpientes enrolladas en el bastón. El amor está encima de la sabiduría, como la Virgen está sobre la serpiente. Para ella todo es inspiración, pero ella no se pone a juzgar con el bien y el mal sobre esta cosa, dijo Verónica. A la Virgen nunca le importó lo que los otros pensaran. Imagínese tener explicación a todo el mundo de la historia del Espíritu Santo. Ella no explicó nada, solo dijo, pasó así, sabes que deben de haber dicho los otros. Claro que sí, lo sé, que estaba loca. Los dos rieron. Verónica se levantó el vaso. Felicitaciones, deberíamos pintar esas pasiones y del paraíso en vez de estar hablando. Empezaré por ti, respondió Edward. Al lado de la pequeña plaza se levanta una pequeña colina. Encima de ella
excusa emplazó un pequeño castillo entre exclamaciones de risas y Verónica y Edward se encerraron por el espiano sendero que conduce de fortificación mientras resbalaban el hielo y rebajaban a sus canciones. A su lado del castillo hay una grúa gigantesca de color amarillo y aun quien va a Tijuana por primera vez aquella grúa de la impresión de que están reformando la castillo que en breve será completamente restaurando los habitantes de la ciudad. Sin embargo, saben que la grúa lleva allí muchos años, aunque nadie sepa la verdadera razón. Verónica le contó a Edward que cuando se pide a los niños de un jardín de infancia que dibujen el castillo de Tijuana, a ellos siempre incluyen la grúa en el dibujo. Además, la grúa siempre se va a dejar conversada que el castillo. Edward se rió. Deberías estar muerta, comentó aún bajo del efecto del alcohol, pero detonando cierto temor en la voz. No me explicó cómo su corazón ha podido soportar esta sabiduría. Verónica le dio un prolongado beso. Mira bien mi rostro, le dijo, guárdalo con los ojos de tu alma para que puedas reproducirlo en algún día si quieres. Empiece por el que, pero vuelve a pintar. Esta mi última predicción. ¿Tú crees en Dios? Sí, creo. Entonces vas a jurar por Dios que en los crees que me pintarás, lo juro, y que después de pintarme continuarás pintando. No sé si pueda jurar eso, puedes, y lo estoy, y decirte más gracias por haber dado un sentido a mi vida. Yo vine a este mundo para pasar todo, pensé intentando el suicidio, destruir mi corazón, encontrar, subir a este castillo y dejar a tu grafaces mi reto en tu alma. Esta es mi última razón por la cual vine al mundo, a ver tú recomience el camino que interrumpiste. No hagas que yo sienta que mi vida fue inútil, quizás sea demasiado pronto o demasiado tarde, y sin embargo de la misma forma de que tú has hecho conmigo, yo quiero decir lo que te amo. No necesitas creerme, quizás que no sea tontería, una fantasía mía. Verónica abrazó a Edward y pidió que Dios, en que yo creía que se llevara en aquel momento. Cerró los ojos y sintió que él hacía lo mismo, y el sueño te vino profundo y sin sueños. La muerte era dulce y olía vino a cargar sus cabellos. Edward sintió que alguien le daba golpecitos en el hombro. Cuando abrió los ojos comenzaba a amanecer. Es mejor que vayan al refugio del ayuntamiento, le indicó el guardia. Si continúan aquí se quedarán congelados. Es una fracción de segundos. Se recordó todo lo que había sucedido de noche anterior. En sus brazos había ocurrido una mujer. Ella está muerta. Pero la mujer se movió y abrió los ojos. ¿Qué pasó?, preguntó Verónica. Nada, respondió Edward, levantándola, o mejor un milagro del día de la vida. En cuanto el doctor Eagle entró en el consultorio y encendió la luz, continuaba. Amaneció tarde. Aquel invierno estaba durando más de lo que necesitó. Un enfermero llamó a la puerta. Empezó pronto y dijo, iba a ser un día complicado. Decidió conversación que había sostenido de la chica. Se había preparado para ello durante toda la semana y la noche anterior casi no había podido dormir. Tengo noticias alarmantes, dijo el enfermero. Los dos de los internos han desaparecido, el hijo del embargador y la chica de la afección cardíaca. Sois todos los incomponentes. La vigilancia de este hospital siempre dejó mucho de desear. Que nadie intentó huir antes, respondió el enfermero, asustando. No sabíamos que fue eso imposible retirarse. Se tendrá que preparar un informe para los propietarios, notificar a la policía, tomar una serie de medidas, y avisé que no irrumpía nadie. Tomé esas cosas, lleven horas. El enfermero salió pálido, sabiendo que parte de aquel gran problema terminaría cayendo sobre sus hombros.
porque es así como los poderosos actúan como los débiles, como la seguridad. El doctor Igor buscó un broc y lo colocó encima de su mesa. Iba a empezar sus notas cuando cambió de idea, apagó la luz, se arrellamó el sillón y se escribió débilmente iluminado por el sol que aún estaba naciendo y sonrió. Le había sonreído. Dentro de poco tomaría las notas necesarias de las relataría la única cura conocida para el vitriolo, la conciencia de la vida y la relevancia. ¿Cuál era el medicamento que habían empleado en su primer gran experimento con los pacientes? La conciencia de la muerte. Quizás si existiesen otros medicamentos, pero el doctor Igor había decidido centrar su tesis en el único que había tenido oportunidad de probar científicamente, gracias a una chica que había entrado sin querer de su destino. Había llegado en un estado gravísimo, con una esterilización sería en coma. Se daba debatido entre la vida y la muerte durante casi una semana, el tiempo necesario para que él tuviera billete y de su experimento. Todo dependería solo de una cosa, de capacidad de joven para sobrevivir, y ella había conseguido. Sin ninguna consecuencia sería ni problema ni tuviese. Desde ahora en adelante él se cuidaba, podía vivir tanto o más que él, pero el doctor Igor era el único que sabía eso, como sabía también de que los suicidas frustrantes tienden a insistir en un intento más pronto o más tarde, porque él no utilizará como cobaya para ver conseguir eliminar el vitriolo de amargura de su organismo. El doctor Igor concibió su plan aplicando su fármaco conocido como fenotal. Había conseguido simular los efectos de los ataques cardíacos durante una semana. Ella recibió inyecciones de la droga y debió hablarse asustando mucho, porque tuvo tiempo de pensar en la muerte y relacionar su propia vida de esta manera. Conforme de la tesis del doctor Igor, ser consciente de la inevitabilidad de la muerte incrementa nuestras ansias de vivir. Sería el último del capítulo final de su trabajo. La chica fue eliminado de su vitriolo, de su organismo, y posiblemente no insistía con su intento de suicidio. Hoy tenía que encontrar con ella y decirle las gracias de las inyecciones. Había conseguido revertir totalmente el cuadro de los ataques cardíacos, la fuga de Verónica, y que había evitado desagradable experimentar. Otros tenían que volver a permitir. Con lo que contaba el doctor Igor era con el efecto contagioso de una cura por envenenamiento de vitriolo. Números internos del billete ahora se sentían amenazados ante la inevitabilidad de la muerte, que se aproximaba de manera lenta pero inexorable. Todos debían estar pensando de que estaban perdiendo lo que los llevaba a revalidar sus propias vidas. Mary había venido a pedir de alta. Otros internos habían solicitado la televisión. El caso de la situación del hijo del embargador era la más preocupante, porque simplemente había desaparecido. Seguramente intentó ayudar a Verónica a su fuga, tal vez a un joven juntos, pensó el médico. De cualquier manera, el hijo del embargador sabía el directo en la dirección de billetes y que era volver. El doctor Igor estaba demasiado entusiasmado con los resultados como para prestar atención a significancias. Por algunos instantes tuvo otra duda. Más pronto o más tarde, Verónica se daría cuenta que no iba a morir de corazón. Seguramente acudiría a un especialista.
quien le diría a su organismo funcionaba con toda normalidad. En este momento ella concluiría el médico que la cuidó en billete era un perfecto incomplemente, pero todos los hombres que osan investigar asuntos prohibidos necesitan cierto coraje, pero todos los hombres osan investigar asuntos prohibidos necesitan cierto coraje de sus dosis en incomprensión, pero y durante los muchos días ella tendría que vivir en el medio de la muerte inminente. El doctor Igor ponderó largamente los argumentos que llegó a la conclusión de que no se trataba de nada grave. Ella conseguiría cada uno diría vida, si no fue un milagro. Lo que dejaba de ser verdad tomando en cuenta todas las posibilidades de que ocurran cosas inesperadas de cada segundo de nuestra frágil existencia. Reparó en los rayos del sol y ya eran más intensos, lo que significaba que los internos a esa hora deberían de estar desayunando. En breve su antesala estaría llena de los problemas rutinarios volverían y era mejor empezar a preparar ya las notas de sus tesis. Medicularmente comenzó a escribir acerca del experimento de Verónica. Dejará para más adelante el informe que se refería a las diferentes condiciones de seguridad eficiente. Días de Santa Bernadette, 1998. Sobre sobre el autor Paulo Coelho, Río de Janeiro, 1947. Se inició del mundo de las letras como autor teatral, después de trabajar como letrista para los grandes hombres de la canción popular brasileña. De la dedicación periodismo a escribir guiones para televisión, con una publicación de sus primeros libros de Peregrino de Compostela, Vidrio de un mago, 1987, El alquimista, 1998. Paulo Coelho inició en el cambio lleno de éxitos que le ha consagrado como uno de los grandes escritores de nuestro tiempo. Publicadas en las más 100 países, las obras de Paulo Coelho han sido traducidas a 43 idiomas, además de recibir destacados premios y convenciones internacionales. De 1996, el ministro de Cultura francés lo nombró caballero en las artes y en las letras. En la actualidad, el Consejo Especial de la UNESCO para el programa de convergencia espiritual y diálogos interculturales de 1999 ha recibido el premio Christian Aguirre. Se conoce el Foro Económico Mundial, la prestigiosa distinción Chevalier de Ordre Nacional de la Región del gobierno francés y la Medalla de Oro de Galicia.